Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y formando parte del canal de YouTube Sede Principal. Un saludo muy especial a nuestros queridos estudiantes, profesores, comunidad académica, vecinos del barrio Minuto de Dios, emprendedores y a todas las personas que reportan la sintonía del programa, tanto en el audio como en las redes sociales. Como siempre, y con invitados muy especiales, quiero darle inicialmente un saludo a nuestro querido profesor Jairo Izquierdo, integrante permanente de la mesa de trabajo de Generación Empresa. Profe Jairo, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Cesarín. Buenos días a nuestro invitado. Buenos días a todos nuestros oyentes, a quienes nos siguen por nuestros canales, por la emisora. Bueno, aquí estamos. Qué bueno, profe Jairito, bienvenido. Y nuestro querido Cuchito vino hoy. ¿Dónde anda el Cuchito? ¿Sigue en Boyacá o en dónde anda metido? Mijito, aguantando frío aquí en Bogotá porque hace mucho frío, mijito. Días de solecito y días de frío. Días de Sí, rana y de gabardina como cuando era joven. eso es cierto, mi querido Cuchito. Estos días está haciendo de nuevo mucho frío, las famosas heladas de Bogotá. Para nuestro querido invitado, el doctor Hideo, Bogotá es una ciudad de clima constantemente frío, más o menos una temperatura promedio de 17, 18 grados, pero cuando hace frío, 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 la temperatura baja de 10 grados y demás. Y lo acabo de mencionar, hoy tenemos un invitado muy especial, muy, muy especial, un docente investigador, consultor de la Universidad UNAM, el doctor Hideo Taniguchi. Doctor Hideo, bienvenido a Generación Empresa. Muchas gracias, mucho gusto estar por aquí y un placer es poder compartir conocimientos y discutir temas que pueden ser de interés a ustedes. Claro que sí. Voy a hacer una pequeña presentación para todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales del doctor Hideo. El doctor Hideo Taniguchi tiene un postdoctorado en economía de la Universidad UNAM, un doctorado en ciencias de la administración de la Universidad UNAM. Tiene como, no sé, 8 máster y maestrías en diferentes universidades, como en telecomunicaciones en la Universidad Sur de París, es ingeniero electrónico, estudió en Brasil. En fin, realmente un gusto, un honor tenerlo acá y quiero aprovechar para darle la gratitud al aire a mi querido amigazo del alma, el doctor Arturo Morales de la UNAM, que siempre es amigo de esta casa, que siempre está participando en Generación Empresa, con el cual estamos trabajando en varios proyectos académicos y quien fue quien tuvo la amabilidad de referenciarme al doctor Hideo. Gracias, doctor Hideo, de verdad, un gusto tenerlo acá. Un placer. Cuando propusimos este programa, el doctor Hideo nos planteó un tema muy interesante: cómo sobrevivir y triunfar en un entorno democrático, autocrático y autónomo, hablando, digamos, de liderazgo empresarial y demás. ¿Por qué ese tema, doctor Hideo? ¿Por qué nos quiere hablar hoy en Generación Empresa de ese tema? Sí, el tema es que yo doy clase también en la Facultad de Contaduría ya para la maestría en finanzas y tengo alumnos que, digamos, ya son profesionistas, que ya están trabajando y de repente ahora vamos a hacer la maestría. Y esa gente, cuando los encuentro algo verdes o muy sorprendidos con el tema de que se les dificulta, más allá de cuidar los números, la contabilidad, hacer el trabajo de día a día, es cómo tratar sus jefes, cómo tratar las personas dentro de las empresas. Entonces, con base en ese tipo de situación, yo doy diferentes temas y uno de los temas que doy es la parte de globalización y empresa en entorno globalizado, en donde yo les explico o les enseño cómo sobrevivir en esos entornos que a veces son muy agresivos. Pero agresivos, ¿por qué? Porque uno quiere forzar. Entonces, tem que entender que o entorno está aí e tu não eres mais grande que o entorno. Então, dependendo do tipo de entorno que te encuentras, como fazer para que tu las pueda levar e triunfar, em lugar de dizer, não, eu quero que o entorno seja como eu quero, como eu sou. Então, aqui já começamos a entender que o entorno é mais poderoso que o indivíduo. E a partir daí já começa a explicar, ok, tem diferentes entornos. Vai ter um entorno em onde há democracia, que todos queremos participar, preguntamos e estamos aí muito, como chamaremos, compartidos entre todos. Pero
Esto es una situación muy especial, es una tercera parte. Es 33,333%, es decir, una tercera parte de los entornos podría ser democrático. Otra tercera parte de los entornos es un entorno autocrático, un entorno militar, es decir, trabajar, 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 cada uno con lo que tiene que hacer. Y un entorno autocrático es un entorno monárquico, en donde tiene jefe y tiene subordinado. No te pregunto, trabaje. Mientras trabajes, estás bien. Entonces, ese tipo de entorno también funciona. Pero, ¿qué crees? El entorno democrático y el entorno autocrático es diferente. Totalmente. La forma de sobrevivir es diferente. Pero, además de ese entorno autocrático, también tiene un tercer tipo de entorno, que es el entorno autónomo. Es decir, que las personas son suficientemente maduras, saben hacer su trabajo y cada uno hace su chamba, su esfuerzo, y no tienes que estar ahí pegado, vigilando, pegado, diciendo qué hacer. Tampoco tienes que estar consultando entre todos cómo hacer. ¿Por qué? Porque el entorno autónomo es un entorno donde cada uno ya tiene suficiente capacidad de trabajo. Entonces, de esos tres tipos de entorno, la pregunta es, ¿cuál entorno te toca? Entonces, cuando tú, en caso aquí en México, porque soy de México aquí, te toca muchas veces una empresa pequeña o una empresa familiar. Entonces, cuando te toca una empresa familiar, muchas veces es de esos autocráticos de el jefe es el jefe, todos tenemos que obedecer órdenes y ya trabajar. Y paciencia. Pero si te toca un entorno tal vez una transnacional, una empresa internacional, que a mí me ha tocado trabajar tanto en entorno de ese tipo autocrático como entorno democrático. Entonces, en el entorno democrático ya todos participan, todos preguntan, tienen que estar consultando a todos. Entonces, aquí vamos a tener esas como tres tipos de distinción entre entornos. Y ese tema de distinción entre entornos, es parte de mi investigación de doctorado, desde que empecé a hacer doctorado, que foi investigar o tema de teoria de cuerdas, que se separa em três estilos de vibração. Então, se podemos dizer em termos mais como acadêmicos, que são vibrações, forma de interactuar os elementos. Então, aí na vibração, que é na vibração estilo democrático, aí na vibração estilo autocrático e aí na vibração estilo autônomo. Então, por aí empieza a história. Não sei se antes de empezar a detallar cómo funciona y cómo sobrevive en cada entorno, ¿tienes alguna pregunta? Claro, maestro Hideo, ¿hay alguna forma en que nosotros como docentes o desde la academia podamos ir preparando a nuestros estudiantes, a nuestros queridos muchachos, para enfrentar ese entorno tan incierto que se van a encontrar? Haciendo la aclaración, como usted lo decía claramente, que esos entornos, pues no sabemos a dónde vamos a llegar y con qué clase de jefe nos vamos a encontrar, pero digamos cómo estar preparados, al menos psicológicamente, para poder darle manejo a ese jefe que nos va a tocar. Exatamente. Aí é onde empieza a estar a parte divertida. A ti vai tocar, como chamaremos, a sorte del destino. Es decir, dependendo de onde te quedes, obviamente vai depender de tu gusto, porque se tu estás harto, puedes intentar cambiar e jogar os dados outra vez e tentar ver se te toca uma melhor sorte na seguinte empresa que intente trabalhar. Pero finalmente la idea es entender esto. Entonces, vamos a empezar por el entorno democrático. El entorno democrático es un entorno que tú llegas y tienes que estar permitiendo que las personas sepan de las cosas que están ocurriendo, conozcan del tema y puedan opinar. La democracia solamente funciona bien cuando es una democracia con conocimiento de la información. ¿Por qué eso? Porque la democracia necesita participación. E para que tu participe, se tu eres ignorante e outro és um experto, quando o ignorante participa como experto, não aporta ao experto. Tem que ser um experto e outro experto, ou um ignorante com outro ignorante, ou simplesmente pessoas que, se são ignorantes, fazem o esforço, a curva de aprendizagem para aprender, echa muito esforço e logras o conhecimento necessário mínimo para poder interactuar. Porque tem que interactuar com o mesmo nível ou níveis similares de conhecimento para poder aportar. Então, eu utilizo há várias formas de explicar esta lógica. Eu utilizo para meus alunos o tema da Bíblia. ¿Por quê? Porque aqui em América Latina e países ocidentais, a Bíblia toca mais fundo. Se vou a países do Oriente, como Japão, eu utilizo o Yin e Yang, a parte de filosofia do equilíbrio.
ambos casos se puede explicar, la situación se puede explicar por ambas filosofías o formas de ser. Entonces, explicando a través de la Biblia, podemos empezar por el principio, que Dios creó el hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Ese es Génesis 1. En Génesis 1, la mujer no es mejor que el hombre no es mejor que la mujer. ¿Qué creen? ¿En qué momento dijeron que el hombre es mejor que la mujer? ¿En qué momento dijeron que la mujer tiene que obedecer al hombre? Eso no existe. Si checa na Bíblia, aparece Génesis 1, assim de simples. Obviamente, há várias polêmicas, há várias versões de Bíblia. A mim me tocou, eu echei as diferentes Bíblias para ir as histórias da parte de teologia para poder entender mais como se planteia. E se planteia de uma forma muito bonita. Então, nesse momento, Gênesis 1 é cada um está aí e é uma forma de cada um por seu lado. É um governo que chamaremos autônomo. Por quê? Porque não tens que decidir o que fazer. Não tens que receber ordens. Não tens que estar vigilando. Cada um faz as coisas. Por que creem? Vamos avançar na Bíblia. Chegamos ao Gênesis 2. Diz: Deus criou o barro, del barro cria Adão, de Adão cria Eva. Então, por ordem de sequência, é decir, que Adão tem que fazer caso ao barro, ao entorno, a tudo que existe. Então, a partir daí, chega Adão, de Adão nasce Eva. Depois, Eva tem que fazer caso a lo que disse Adão. Se vocês se fijam, aí é um estilo de governo autocrático. É decir, Adão tem que obedecer a lo que disse o barro, a terra. E Eva obedecer a lo que disse Adão. Por que creem? Nesse ambiente, todo funciona, todo é maravilhoso, sempre e quando cada um haga o que tem que fazer. É um enfoque ao trabalho. E nesse enfoque de Gênesis 2, temos uma situação que há o que chamamos uma diferença de conhecimento. O que sabe Adão, o que sabe Eva, o que sabe o barro, não importa. Cada um sabe o que tem que fazer e faz sua parte. Então, aqui é um estilo de governo de jefe subordinado, em onde funciona que é uma maravilha. Se cambiamos para a história dos deuses gregos, também vamos encontrar uma história similar, porque em los deuses gregos, primeiro existe mundo entre, como chamaremos, dois deuses, depois, nessa época de segundo momento, entra a época de Cronos, em donde todo ocorre quando tem que ocorrer, que é o paraíso. Então, nesse momento, em Gênesis 2 está o paraíso. Por quê? Porque todo ocorre quando tem que ocorrer, e toda maravilha. Depois vamos ao Gênesis 3. Em Gênesis 3, chega Deus e conta, por que se estão ocultando? O que passou? E que crees? Passou algo. E quando chega que passou, fizeram algo que não deveriam, que é comer o fruto. Esse fruto não se diz qual é o fruto, porque solamente menciona é um fruto, mas tem uma característica. Esse fruto se chama fruto do conhecimento. Ao momento que tu tens conhecimento, então se tu empiezas a querer argumentar, participar ou queixar-se quando não estás a gosto do que está ocorrendo. Então, aí sim, em Gênesis 3, ocorre o que chamamos igualdade de conhecimento. Na igualdade de conhecimento, todos sabemos o mesmo. Então, se sabemos o mesmo, opinamos e podemos participar. Em Gênesis 3 é um governo que chamaremos democrático. Porque creem? O governo democrático é um caos. Por quê? Porque todos estão aí e cada fato tem que estar consultando, cada fato tem que estar participando, mas para que funcione necessita que tenham o fruto do conhecimento. Então, nesse terceiro enfoque, o Gênesis 3, já, inclusive, os deuses gregos já começam a formar toda essa parte de, como chamaremos, caos, em donde todos estão aí argumentando, discutindo. Então, agora sim, regressando ao tema de empresas, vamos a ter 3 tipos de empresa. O primeiro grupo, que é equivalente a Gênesis 2, Gênesis 1, que é na parte de não importa o que haga, todos somos suficientemente maduros, cada um por seu lado, mas entre todos ajudamos e avançamos na empresa. Um governo autônomo. O Gênesis 2, em onde temos jefe subordinado, que é hierarquia, não importa que tu sabes que todos sepamos o mesmo, cada um tem que saber o seu trabalho. E o Gênesis 3, aí sim, todos estamos participando. Então, a partir daqui, temos esses 3 momentos. Antes de avançar para detalhar como sobreviver em cada um desses 3 tipos de como entornos que te toque, ¿algún comentario o pregunta? Claro que sí. Quiero darle la palabra a mi querido profe Jairito, que debe estar
que se habla, además porque el profe Jairito, mi querido doctor Hideo, estuvo estudiando para sacerdote. Y Ah, es un maravilloso. profesor muy querido en temas de innovación y emprendimiento. Yo creo que debe estar totalmente atrapado por la forma como usted nos está enfocando el tema. Profe Jairito. Bueno, me encanta el tema. Eh, creo que en la vida del ser humano, el encontrar los espacios para que la persona pueda tener un mayor desarrollo en su calidad de vida y en su ser como ser humano, ese es tal vez el propósito principal que tiene la organización Minuto de Dios. Dentro de eso nos encontramos en un contexto de esos entornos de liderazgo que tú nos hablas, que definitivamente es un azar. Hay empresas muy autoritarias, como hay otras muy relajadas. Incluso en el tema de innovación, en el curso de innovación, en uno de los módulos hablamos y presentamos empresas a nivel mundial, grandes multinacionales que no tienen estructuras jerárquicas, que el trabajo en equipo es la base, es lo fundamental, y donde el diálogo, la comunicación, el conocimiento, la familiaridad es lo que hacen ese desarrollo. Y la universidad y el Minuto de Dios, desde esa búsqueda de identidad de las personas, ha encontrado un lineamiento con el liderazgo transformacional. Es decir, no es solamente llevar un equipo de personas, un grupo de personas, sino que yo debo tener un compromiso hacia que ese grupo de personas pueda tener, no en lo profesional, sino en todo su ser, en todo el contexto de su ser, un mayor desarrollo. Eh, yo a los muchachos en clase les pongo un ejemplo y les digo, ¿quién aporta más si vamos a hacer unos huevos revueltos con jamón o con tocino? ¿La gallina o el cerdo? Y pues muchos se quedan en que o la gallina, otros en el cerdo. Y hace unos 2 años leí este mismo ejemplo por parte del Papa Francisco. Y para mí es como el punto de partida para dividir, para darle una nueva dimensión a lo que hemos conocido en el medio empresarial como la responsabilidad social empresarial. Eh, Cuando nos quedamos en el ejercicio de si la gallina pone el huevo, yo lo veo como ese compromiso social empresarial, es decir, hay un ejercicio. Pero cuando hablamos del cerdo, hay mucho más que un compromiso, porque el cerdo está entregando su vida para que se pueda hacer esos huevos revueltos. Y te decía que esa analogía se la leí hace un par de años al Papa, me pareció súper increíble porque yo decía, la misma forma como veo las cosas la ve el Papa Francisco, y yo creo que en el sentido de las empresas debe ser eso. Debemos ir mucho más allá de la responsabilidad empresarial para llegar al compromiso social empresarial. Eh, una empresa puede decir, listo, yo destino unos recursos, tengo una oficina y una serie de personas, donamos unos dineros, hacemos desarrollos sociales, pero a ver cuántas empresas dicen, o este mes todos los colaboradores van a destinar 3 horas para hacer X actividad. Eso va mucho más allá, claro, ya es tiempo, ya es un costo monetario el que tiene la empresa al hacer ese ejercicio, y pues obviamente marca una diferencia. Definitivamente me encanta el tema, me siento fascinado escuchando, doctor, me encanta mucho el tema. Doctor Hideo, antes de que usted continúe con esta muy interesante exposición del tema, quiero resaltar dos cosas de las muchas tan importantes que usted ya ha comenzado a plantear. Una, evidentemente en el trabajo como en la vida hay una parte de azar que no podemos manejar, que no podemos decidir, pero que tenemos que estar dispuestos a enfrentar. Y usted utilizó una expresión que me gustó mucho cuando habla del entorno democrático y usted expresó que el entorno democrático implica conocimiento, porque el que no sabe no aporta nada a la democracia si se le dé la oportunidad. Eso me pareció súper chévere porque eso lo podríamos aplicar para todo, para sociedad, política, familia, para todo.
Sí, eso que menciona es la clave de la democracia. De hecho, yo hice una como conferencia, un seminario en Colombia también, en la Universidad Libre de Colombia, y explicando ese tema de los factores clave en un gobierno democrático. ¿Por qué eso? Porque mi investigación en su momento está basada como su fundamento en teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas es cómo vibran las cuerdas en materia subatómica, por así decir, y cómo se interactúan para que se conserven estables. Y hay reglas, hay factores. Entonces, ¿qué hice? Fue comparar teoría de cuerdas con la Biblia, comparar teoría de cuerdas con la parte yin y yang, comparar teoría de cuerdas con diferentes formas de gobierno y a partir de ahí encuentro los factores clave. Y después, para la democracia, el factor clave fundamental es acordar de la Biblia, Génesis 3, el fruto del conocimiento. Si tú tienes el fruto del conocimiento y participa, existe democracia. Si tú no tienes el fruto del conocimiento y participa, en lugar de provocar una democracia, provoca una manipulación y un tema de que solamente unos cuantos, la mayoría decide. A veces la mayoría es la mayoría ignorante o la mayoría que no conoce. Entonces, en lugar de aportar, provoca una distorsión en los resultados. Entonces, aquí, de hecho, tengo también varios experimentos que yo hice con otros temas también de manejo de equipos, haciendo las pruebas de juntar a las personas y demostrar, mira, voy a demostrar que la democracia no funciona. Y empiezo a darles ejercicio a la gente para que solucionen. Y unos cuantos solucionan y la mayor parte falla. Y cuando checa, mira, los que atinaron son A y B, los que sabían, tenían conocimiento. Y todos los demás, si hiciéramos una votación aquí, ya estábamos perdidos, estamos tomando malas decisiones. Entonces, para que tú aportes, necesita esa parte, el fruto del conocimiento. ¿Pero qué creen? La democracia no es mejor que otros tipos de gobierno. Esto es algo que en teoría de cuerdas aparece muy fácil, porque las tres tipos de vibración, los tres tipos de vibración son igual de importantes, solamente funcionan para características específicas. Un ejemplo, hablando de estilos democráticos, Estados Unidos es democrático, es la economía más grande del mundo, tiene un PIB de casi 20.000, bueno, hablando en valores en inglés, ¿no? Porque español me confundo mucho, pero tiene valor de un PIB de 20 trillones de dólares, hablando en mal valores. Pero si hablamos de democracia, claro. ¿Y China? China no es democrático. China es autoritario, es militar. ¿Y qué creen? China también tiene un PIB súper grande, está en tercer lugar, por así decir, de tamaño de economía mundial, con un PIB de prácticamente 12 trillones de dólares. O sea, no, entonces democracia y autocracia funcionan bien. ¿Pero qué creen? La autonomía también funciona. Si vamos al gobierno autónomo, la Unión Europea, los varios países, cada país por su lado, y cada uno es suficientemente maduro, empieza a discutir en todos y forma su coalición. Entonces tiene un PIB de 17 trillones de dólares. Si ustedes se fijan, la diferencia de tamaño de PIB no es muy grande entre los tres tipos. Lo que encontré en mis investigaciones es que los tres tipos funcionan para situaciones específicas y generalmente se equilibran entre ellos. Entonces, el tema es entender que es aceptable que si te toca un gobierno autoritario, si trabajas bien y el gobierno autoritario sabe cómo manejarlo, estás bien y avanza bien. Pero imagina si tú llegas a un gobierno autoritario y tú dices, no, yo soy democrático, me gusta la democracia, quiero que todos conozcan de todo y que también quiero saber de todo y quiero participar. ¿Qué te van a decir? Van a decir, estás fuera de sintonía, no estás alineado con nosotros. Muchas gracias, te vamos a hacer tu vida imposible hasta que te hartes y te vayas. O te vamos a hacer con que la vida imposible hasta que tú aceptes y te unas a nuestro grupo. Pero no vas a poder quedar así mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las vibraciones no son compatibles. Tú tienes que vibrar en la misma frecuencia, el mismo estilo del gobierno que toque. Ahora cambiando la comparación. Imagina si te toca uma empresa democrática em donde todos temos que participar e todos temos que opinar e se não sabemos temos que estudar, aprender e finalmente participar. Imagina se estamos nessa situação e tu dizes, a mim me gusta ser autoritário, eu quero ser jefe, eu não quero opinião de nadie e quero que me obedeçam. E que vão dizer aqui? Você, estás louco? Aqui temos que participar todos. Aqui é trabalho em equipo. Aqui é todos compartilhando conhecimento.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Otra vez la misma lógica. O te van a hacer la vida imposible al punto de que te vas de la empresa o del grupo donde estás, o te vas a empezar a adaptarse a ese estilo de vibración, a esta forma de ser de ellos. Entonces, una u otra, pero tiene un tema. Tarda un tiempo entre el momento que tú estás entrando en un entorno hasta el momento que tú decides, ¿me quedo o me voy? Porque finalmente tú empiezas a vibrar como ellos o simplemente ellos te expulsan. Obviamente te puedes dar la suerte. A ti te gusta un gobierno democrático y te tocas en una empresa democrática. ¡Qué maravilla! Ya todos vibrando bien, igualito y rápida adaptación. Pero ¿qué creen? Existen gobiernos autónomos. Autónomos es, ok, no es que tú tienes que saber, no es que tú tienes que participar. Tampoco es que yo te voy a decir qué hacer. Es tú tienes que hacer el objetivo, lo que te toca. Y te abandonamos ahí, te dejamos al azar para ver que tú trabajes y traigas los resultados. Y si te toca un gobierno así, sí existe, es bastante frecuente, dependiendo, principalmente para las empresas muy maduras, en donde ya no te dice qué hacer, no te preguntan, no pide para que participe, simplemente dice, tráeme los resultados y tú te lo arreglas como sea. Entonces, y te dice, no, pero yo quiero que participen. No, no se puede. Estamos con otro estilo de vibración, porque la vibración tipo autónomo es Génesis 1. Es Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, cada uno por su lado, y maravilla. Entonces, aquí vamos a tener que empezar a entender que, dependiendo del entorno que te toque, tienes que empezar a vibrar nesse entorno. Obviamente, se tu tens a boa sorte que tu já tens esse estilo de vibração, porque individualmente as pessoas, se manejamos como essa teoria de cordas, as pessoas vibram com um estilo preferencial. Te gusta mais o entorno democrático, te gusta mais o entorno autocrático, te gusta mais o entorno autônomo, qualquer um de los três, pero não te vai gustar los três igual, te vai gustar um de los três mais. E te vas com essa vibração, com esse gosto, meter-se a trabalhar em um entorno ou meter-se a enfrentar esse entorno. E se tu vibração é similar à vibração do entorno, maravilha, todos maravilhas. Pero se é diferente, tens que acordar que o entorno é poderoso. Tu não vas a cambiar os demais. E tu tens que decidir, me adapto a essa forma de ser ou me vou a outro que a ver se toca a boa sorte de lograr entrar em uma empresa que tenha o mesmo estilo de trabalho que me gusta, pero não forçar. Essa é mi, como chamamos, a lógica da plática de hoje. Antes de avançar, tem alguma pergunta, comentário, observação? Maestro Hideo, antes de darle la palabra a mi querido Jairito, otra cosa muy importante que usted acaba de comentar y que quiero que nuestros estudiantes y todos nuestros oyentes lo tengan en cuenta. Usted nos hace caer en cuenta que no se debe satanizar ningún tipo de entorno, porque según el modelo, según cómo la sociedad o la persona se adapte, cualquiera de los entornos puede ser positivo y puede dar resultados para una empresa, para un país, para una sociedad o para una familia, porque tenemos la tendencia, como usted muy bien lo afirmó, en creer que solamente, por ejemplo, hablar de democracia es lo ideal en gobiernos o en familia o en empresas, pero pues usted nos colocaba ejemplos claros de otro manejo de entornos diferentes que también son muy exitosos. Entonces eso quiero que quede muy, muy resaltado dentro de todo lo que usted nos menciona en este momento. Profe Jairito. Yo quisiera hacer eco con el tema que propone Cesarín. En esas empresas donde hemos encontrado que no hay estructuras, no hay jefes, no hay supervisores, que es como lo tradicional en la administración tipo X. Cuando hago el ejercicio con los muchachos me encuentro que hay muchachos todavía que necesitan tener un jefe. Es decir, para ellos es claro o tienen claro que si no hay una persona que está dándole unos parámetros y unas directrices, no pueden evolucionar. Claro, yo digo, es parte de la cultura en que nos han formado, pero la autonomía total se pierde. O sea, el ser yo y lo que soy yo como tal desaparece para hacer lo que otros me digan. Entonces digo yo, a ver, ¿cómo le podemos cambiar el chip
a estas personas, a estos muchachos, para que se dé cuenta que él es un desarrollador del ejercicio. Hoy en día las empresas y la parte de recursos humanos está tendiendo a lo que es a la gestión del conocimiento como el valor de la empresa. Y cuando me encuentro con ese tipo de estudiantes, yo digo, ay Jesús, a ver, ¿cómo lo sacudimos para que se dé cuenta que es mucho más allá? Pero sí, definitivamente cada quien se adapta como primera medida a los entornos, con gusto o con disgusto, y creo que en ese gusto va el compromiso y la capacidad de responderle a la empresa. Entre más sagrado se encuentre, pues mucho mayor va a ser su compromiso y su desarrollo laboral. Maestro Hideo. Muchas gracias. Sí, entonces aquí la parte principal que, como enfatizó César, es el tema de entender que no hay un mejor que el otro. Si empezamos a decir que la democracia es mejor, yo estoy terminando postdoctorado en desarrollo económico en la Facultad de Economía. Y aquí lo que encontré es que el desarrollo económico de los países latinoamericanos, ese es un dato histórico, en los últimos 20, 30 años, ha estancado, no ha avanzado mucho. Pero ¿qué creen? Los países orientales que tienen un gobierno autocrático, China, Vietnam, Malasia, Corea, etc., ha despegado para decir, no, ¿cómo? La lógica no es tanto el tipo de gobierno. De hecho, tengo un alumno que hizo una análisis toda matemática, toda sofisticada para checar qué tanto afecta el estilo de gobierno a los resultados de desarrollo económico. Y encontró que no hay una relación entre qué tipo de gobierno y el desarrollo económico. Lo que sí hay relación es con la fortaleza de las instituciones, es decir, que se respeten las reglas del juego de cada tipo de gobierno. Entonces, si tenemos instituciones fuertes en donde las personas tienen la seguridad de hacer las cosas y no te van como pasar la mano o aprovechar de la situación, no hay aprovechadores ahí, entonces ya empieza a todos avanzar. Eso independente del tipo de gobierno. Entonces, ya quita esta, como llamaremos, idea de que tenemos que ser democráticos para crecer. No, tenemos que ser un gobierno respetuoso, que las instituciones funcionen como deben funcionar y no tener unos cuantos que aprovechen de la situación a costa de los demás. Es decir, podemos decir parásitos, podemos decir personas que están ahí simplemente porque la situación les permite. Entonces, pero ese es un tema diferente. Vamos a regresar al tema de gobiernos, en donde hay gobiernos diferentes, en donde tú tienes que adaptarse. Ahora, la pregunta es, antes de avanzar, ¿cuál es el término original de autonomía? Antes, en gobierno, autonomía se llamaba anarquía. El gobierno anárquico como forma de gobierno es una maravilla, pero en tiempos actuales se sufrió una distorsión esa palabra y tiene un sesgo negativo. Por eso que esa palabra no lo uso y no es recomendable usar, porque causa una mala impresión, un mal sabor de boca, diciendo que es malo hacer eso. Cuando el gobierno autónomo sí es bueno. Aquí yo estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México. El Banco de México tiene autonomía, es decir, Banco Central de México. Entonces, si yo digo, estoy en la Universidad Nacional Anárquica de México, va a sonar un poco feo. Si digo que el Banco de México tiene anarquía, suena feo. Es decir, pero ¿qué creen? Esta autonomía es bueno siempre y cuando tenga suficientemente, como llamar, conocimiento, responsabilidad, madurez, capacidad de hacer las cosas por sí solo. Si no tienes, si eres muy joven, apenas está aprendiendo, no tienes como ser autónomo. Tú dices, acabo de tener un bebito y tienes 3 meses, ahora quiero que sea autónomo. Un momento, no tienes ni conocimiento, no sabe cómo hacer las cosas y tú quieres dejarlo que haga solo. Pero ¿qué creen? Ya creció, ya es un adulto y ya sabe hacer las cosas. Quiero que sea autónomo. Ah, y ya podemos practicar. Es decir, hay momentos que te puedes ser autónomo y hay momentos que no te puedes ser autónomo. Las características de la autonomía, la principal, es que tú seas suficientemente maduro, capaz de hacerlo por tu cuenta
el trabajo sin tener que consultar otros, sin tener que estar, como llamaremos, aprendiendo sobre el trabajo, sobre las cosas. ¿Hay empresas así? Sí hay. Entonces vamos que dependiendo de la suerte, y si te toca así, te tienes que adaptar ese estilo. ¿Cómo se adapta un gobierno autónomo? Tienes que empezar a meterse a investigar, aprender por su cuenta, sin estar molestando a los demás. Y al rato te aprendes a manejar ese tipo de contexto en donde se espera que tú traigas lo que llamamos resultados, en donde no importa cómo lo hiciste, pero trae los resultados y todos traemos resultados, todos estamos felices y no estamos ninguno ni otro queriendo aprovechar de la situación, ninguno ni otro metiendo su cuchara en la comida de otros y estar diciendo qué tienen que hacer, cada uno por su cuenta. Ese gobierno autónomo existe, es bastante frecuente más en países ya desarrollados, porque las personas necesitan una capacidad de preparación para poder trabajar de esta forma. Pero finalmente, en países en vías de desarrollo como México, Colombia, también existe. No es que sea una excepción, porque hablando como vibración, es una de las 3 formas de vibración, que es la vibración de Génesis 1, autonomía. Ahora, ¿cómo hacemos para sobrevivir en gobierno jerárquico? La jerarquía hace en tiempos más de origen se llamaba monarquía. Es reyes, nobles, plebeyos. Entonces, ¿cómo funciona la monarquía? Los reyes hacen trabajo de reyes, es decir, liderazgo, decir para dónde vamos. Los nobles hacen, digamos, la gestión de la gente. Y finalmente, los plebeyos trabajan. Ahora, no tienen que estar los plebeyos platicando con los nobles para decir cómo trabajamos. Los nobles dicen, trabajen y aquí te doy las tareas. Te empiezo a dar una lista de cosas que trabajar y los plebeyos ni siquiera cuestionan y obedecen. Es, sí, señor, un gobierno militar. Entonces, el gobierno monárquico, el gobierno autocrático es un gobierno jerárquico en donde tenemos, antes se llamaba monarquía, que es equivalente a lo que llamamos el Génesis 2, la vibración de jefe subordinado, y es un estilo bastante común en empresas donde estamos en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas veces quien contratamos o quien tenemos disponible como mano de obra para trabajar no tiene conocimiento, no está preparado, pero tú necesitas que trabaje. Entonces, ¿qué haces? Separa las tareas y empiezas a organizar con asignaciones específicas. Entonces, la característica principal de la autocracia o de la jerarquía monárquica es que tenga diferencia de conocimiento. Es decir, que yo no tengo el mismo conocimiento que tú. Entonces no tengo que opinar. Y si tú empiezas a compartir conocimiento, empieza a destruir esta diferencia de niveles, porque trabaja por niveles la monarquía. Los nobles tienen un nivel, los plebeyos tienen un nivel. La información de los nobles no es la misma información de los plebeyos. Entonces, aquí, como llamaríamos, el cuidado del conocimiento para que solamente tú sepas es muy importante, porque empezamos a cuidar de que tú sepas hacer tu trabajo, porque ya no importa que sabe el otro, importa que yo sepa hacer el trabajo y el trabajo salga bien. Entonces aquí estamos en la vibración autocracia que antes se llamaba monárquica. Después vamos al tercer estilo, al estilo democrático. El estilo democrático, que es un estilo que todos tenemos que estar participando, trabajo en equipo, que todos tenemos el mismo nivel de conocimiento y aportación. Entonces, la clave de la democracia es lo que llamamos igualdad. La igualdad de conocimiento para poder aportar. La desigualdad de conocimiento, la diferencia de conocimiento que antes era un factor muy importante en la autocracia, en la democracia es lo que destruye la democracia. Si tú dices, yo no voy a compartir mi conocimiento, la democracia empieza a fallar, porque para que tú puedas decidir, tienes que conocer, tienes que tener el fruto del conocimiento. Entonces aquí entramos que cuando se te toca una empresa democrática, tienes que estar con paciencia de no querer ser diferente, tener niveles, que ser mejor que uno, no, todos somos iguales. La igualdad es importante en la democracia, ojo. La desigualdad o la diferenciación es importante en la monarquía.
Y en la parte de anarquía o autonomía, ahí no importa ni siquiera si son iguales y si son diferentes, importa es que traiga los resultados. Entonces, antes de avanzar el tema, preguntas o comentarios. Sí, quiero hacer una pregunta al Cuchito, porque escuchando a mi querido maestro Gideo, pensaba Cuchito, en su casa, ¿qué tipo de modelo maneja usted con su familia, con su esposa? ¿Democrático, autocrático, autónomo? ¿Quién manda en su casa, hermano? Mijito, yo vivo solito, no vive ya mi familia, mis hijas ya se organizaron, entonces vivo solito, ya a esta edad uno va quedando solo relajado y relegado en la vida, mijito. Pero creo que metiendo, o pienso que en su momento usaban los tres modelos, tanto la democracia como la autocracia, como la autonomía. Uno de papá tiene que ser papá y imponer la autoridad como papá para poder orientar y corregir, pero igual debe haber participación y sobre todo, mijito, los muchachos deben tener su espacio para desarrollarse ellos solitos. Maestro Gideo, ligado a esa pregunta, mi querido Cuchito, ¿cómo llevar estos modelos de entornos a la vida familiar, a la vida de parejas, que suele ser bastante también compleja hoy en día? Sí, eso es, digamos, un tema un poquito más largo, si puede ser inclusive tema de otra conversación, pero les doy una pizca, un toque nada más sobre ese tema. Porque también les explico a mis alumnos, porque yo tengo clases, como llaman, tengo la fortuna de dar clases a personas y en vivo les voy dando con mucho más tiempo toda esa información que estamos condensando en algunos minutos. Pero, por ejemplo, el estilo, ese que hablamos de empresas, el entorno empresarial, no necesariamente tiene que ser empresas, puede ser un entorno país, un entorno sociedad, pero también puede ser un entorno parejas. ¿Cómo te interactúas con tu pareja? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, caso real, ¿sí? Mi caso personal, yo con mi esposa manejo un entorno que llamaremos democrático, es decir, que busco saber suficiente para poder platicar de los temas con mi esposa y mi esposa busca saber suficiente para poder platicar de los temas míos, es decir, buscamos conservar niveles similares para poder interactuar y compartir conocimiento y avanzar juntos, es decir, un entorno participativo. En caso similar, mi hermano también tiene sus 2 maestrías, sus 3 licenciaturas y un montón de cosas, y su esposa apenas tiene su licenciatura. Entonces, finalmente, hay una diferencia de conocimiento muy grande. Lo que dice mi hermano es la autoridad. Entonces, allá, ellos manejan un entorno que llamamos autocrático. Pero no es que es un entorno autocrático de mala. Es decir, mi hermano cuida del trabajo, trae dinero a la casa y también hace con que funcione toda la ecuación. Mientras que la esposa cuida de la casa literalmente, del hijo y todos viviendo felices. Es decir, cada uno con su parte de trabajo. No tiene que la esposa saber qué está trabajando el marido. Tampoco el marido querer meterse en las cosas de la esposa. Cada uno se separa en los trabajos. Después tengo una hermana que tiene un marido que trabaja como camionero y se ven a veces y cada uno, otra vez, no tiene un entorno autónomo. No es que yo estoy vigilando para que tú hagas, no, no, no. Somos responsables suficiente y ya son años, para decir décadas, casados. Entonces, en el Oriente hay un cuento, una celebración festiva. En japonés se llama Tanabata, que es el encuentro de los príncipes y la princesa que están separados por que solamente se puede encontrar una vez por año, que es un entorno que llamaremos autónomo. Es decir, yo no tengo que saber lo que tú estás haciendo. Cuando alguien va de delegación para otro país o va para una guerra o simplemente va afuera y después regresa, no es que estamos cambiando de pareja en ese medio tiempo que no estamos juntos, siguen juntos, pero cada uno haciendo su parte del trabajo. Entonces, es una celebración milenaria que existe en China y es su equivalente en Japón, del encuentro de, creo que es Hikoboshi y
no me acuerdo ahorita, pero las dos príncipes, ¿no? Pues, entonces, para entender que el entorno autónomo funciona, el entorno democrático funciona, el entorno autocrático funciona, pero con sus reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas, la forma más simple de explicar, yo les explico a los alumnos de la forma como su vivencia. Así. Mira, imagina usted terminar la licenciatura, pero en la licenciatura te encontraste con un chavo o una chava, assim, se enamoraram, era uma maravilha, e se juntaram, e hasta se casaram, quem sabe? E nesse momento, eram muito compartidos, e todos trabalhavam juntos, opinavam no mesmo, e podiam interactuar. Esse era um entorno democrático. Pero que creem? Terminou a universidade, e começaram a trabalhar. Um dos dois começou a trabalhar com mais retos, seguiu avançando na vida, aprendendo mais coisas, e o outro quedou estancado. Não avançou na mesma velocidade. Que creem? Quando um avançou muito e outro quedou estancado em conhecimento, que passou? Deixou de poder compartilhar o conhecimento, poder aportar. Começou a ter uma brecha, um estilo de diferença de conhecimento. E começa a ter dificuldade em pedir opinião, porque as opiniões que aportam não aportam. Ou desaportam, como queira chamar, não? Porque se não tem nível de conhecimento e começa a opinar, então se já começa a decidir não perguntar muito e começa a trabalhar por outro lado. É decir, se transforma, depois de alguns 5, 10 anos, de um entorno democrático para um entorno hierárquico. ¿Pero qué creen? Lo que les unió no era la forma autocrática, era la forma democrática. Entonces, empieza a tener choques, porque quiere que participe, pero no tiene cómo participar. Quiere que considere, pero no, ¿cómo vamos a considerar? Entonces, empieza a tener ese problema. Es como si tú, al avanzar la vida, que el tiempo es cruel. El tiempo hace con que las vibraciones se cambien. Si tú no conservas las vibraciones con el paso del tiempo, si una vibración dejó de ser democrática y la otra sigue democrática, empieza a tener los conflictos. Entonces, aquí vamos a empezar a tener esa diferencia de que antes funcionaba y ahora ya dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque existe esa diferencia de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa para ajustar esa relación? Tenemos que empezar a vibrar de la misma forma. ¿Cómo hacemos? Passamos lo que está vibrando em estilo democrático para o estilo autocrático, é decir, acepta que tu não sabes tanto como o outro e empieza a deixar de preocupar com a democracia e preocupa-te com a autocracia. A autocracia, a regra é cada um hace seu trabalho. Separamos lo que é mío, lo que é tuyo. Que creem? Quando era democracia, era lo que é mío, lo que tuyo é mío. Se hablamos em estilo mexicano, aqui vamos dizer, acabava de falar Jairo sobre los huevos. Yo doy el ejemplo de los huevos. En la democracia son los huevos revueltos, huevos a la mexicana, donde llega, mezcla todo y aquí está, te sirve. Pero ¿qué creen? En la autocracia son los huevos divorciados, es una gema, otra gema, separado, lo que es de uno es uno, lo que de otro es otro. ¿Y cómo sabemos qué estilo tenemos o qué estilo me gusta? Pregunta para ti mismo. Tú con tu pareja, comparte tu contraseña de teléfono celular, comparte tus cuentas de banco, comparte todo con tu pareja. Si comparte, es un entorno democrático. ¿Pero qué creen? Una tercera parte de la gente comparte eso. Otra tercera parte dice, no, mi cuenta de banco es mío, mi contraseña, mis cosas son mías, es la privacidad. Aquí es un entorno autocrático. Por aqui, por el simple estilo de como está manejando, já podemos ver se é um entorno autocrático ou se é um entorno democrático. E como é um entorno autônomo, então, sim? Um entorno autônomo é quando necessito, vou contigo. E se tu não estás, então vamos ter problema, porque a autonomia é por objetivos. Então, todas as vezes que necessite, tem que estar. Não importa o que hagas, mas tem que estar. Porque crees, não sempre te necessito. E quando necesito, cada um por seu lado, fazendo suas coisas. Pode ser seus gustos, suas preferências. Então, qual te toca? Depende. E o tempo é cruel, porque o tempo faz com que seu estilo de vibração, comparado com o outro, empiece a ter dificuldades em conservar o mesmo ritmo. Então, tinha uma aluna que hizo seu doutorado, e quando eu platiquei sobre esses, ai, que crees? Creio que foi por isso que me separei de meu marido. Porque meu marido antes é doutor e de repente ela
muy contenta con él. Empezó a estudiar su maestría y después estudió su doctorado y se separó. ¿Por qué? Porque ya no estaba a gusto que de todas las cosas que ella percibía que pasaba o quería saber, y el marido no le gustaba el estilo democrático. Y ella, el momento que tenía mucho conocimiento, empezó a provocar esa distorsión. Entonces, esas cosas son muy curiosas. Yo hice un experimento muy que me comento que ese es tema de mi investigación de doctorado, porque hace algún tiempo atrás. Hice un experimento porque un compañero me dijo, ay, fíjate, tengo una chica que ya me hartó, ya quiero dejar de hablar con ella, pero me da pena decirle que no quiero estar con ella. Yo, ¿cómo? Cuéntame, ¿qué estilo maneja? Empezó a platicar esa historia. Ah, sí, claro. Tú manejas el estilo autocrático, en donde tú dices qué hacer para ella, tú no compartes, simplemente las lleva a pasear y todo, como si fuera el monarca o los nobles y plebeyos. Entonces, ¿y qué cree? Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer con que ella tenga que opinar. Ella tenga que participar. Ella tenga que estar ahí cada rato aprendendo para que pueda interactuar contigo. Entonces empezó a forzar que pedir opinión cada rato, no sé qué. Y de repente pasó 2 semanas y me regresa ese compañero. Fíjate, ya ella pidió, dijo que no sé qué pasó, pero creo que ya no hay algo que nos, como llamamos, nos gusta. Así. Yo quiero terminar mi relación. Ella decidió, vino por parte de ella. Es decir, por simple hecho de cambiar la forma de trato, la otra se apanicó, porque no es el estilo de gobierno que le gusta. Obviamente também já esse casos também ao contrário, quando já empieza a ter problema com a pareja, como alinhar essas vibrações. ¿Por quê? Porque é toda uma teoria atrás, solamente que as teorias, os factores é muito complexo e poderia tardar muito tempo para explicar. O importante é empezar a entender a lógica. A lógica é que tens que vibrar da mesma forma que o outro, ou se tu queres separar-te, vibra diferente e solito el otro separa. Maestro Hideo, como usted lo dijo, el tiempo es cruel y el tiempo en radio se nos pasa muy rápido. Ya nos toca ir cerrando este gran programa. Siempre cerramos Generación Empresa con un corto saludo que le enviamos a nuestros oyentes por parte de nuestros invitados, con un mensaje de positivismo. En estos tiempos tan fuertes de pandemia, de cuarentena, de muerte, de enfermedad, siempre cerramos con un corto mensaje para nuestra audiencia. Profe Jairito, ¿qué mensaje le quiere enviar hoy a nuestros oyentes? Vou deixar meu mensagem em português em homenagem ao Dr. Hideo. Quero convidar nossos ouvintes e seguidores a través das redes que, independentemente do ambiente em que se encontram, busquem sempre ser felizes. Como que fazem? Dêem o melhor acima de tudo. Busquen siempre construir un mejor personal, un familiar y ambiente de trabajo. Maestro Hideo, agradeciéndole inmensamente su tiempo, su disposición para estar en Generación Empresa, un corto mensaje final de cierre para nuestros oyentes. Sí, el mensaje que me gustaría que se aprendieron algo o entendieron algo del día de hoy que les toque, hay que entender, el mensaje que quiero pasar es, hay que entender que el entorno es poderoso. No quieras cambiar el entorno. Tú decides si quieres conservarte ahí, pero tienes que tú vibrar a la vibración del entorno para que puedas vivir feliz, como menciona Jairo. Porque la felicidad no está en que tú hagas lo que tú quieres y que sí, que las cosas ocurran como tú esperas que ocurran. Y finalmente tú estás a gusto viviendo en ese lugar. Porque si empieza a ocurrir cosas que no espera y no quieres, ya eres infeliz, empieza a tener problemas. Pero ese es tema de otra conversación que empezamos a hablar de felicidad y cosas cualitativas, que es otro tema de investigación, que también está divertido eso. Pero finalmente el tema es entender eso. El entorno es poderoso y hay que vibrar, y hay 3 tipos de vibración. Ambos, o cualquiera de los 3 tipos son igual de buenos. No hay uno mejor que el otro. Solamente hay que entender que son diferentes y no quiere forzarlo. Ese es mi mensaje. Muy bien. Agradeciendo al maestro Hideo, a mi querido profe Jairito, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, estudiantes, profesores, a todos los que nos escuchan
por el dial 1430 AM, martes y viernes a las 3 PM, por www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y síganse cuidando todos. Cuídense mucho. Chao, chao.